Escobar, farmacéutico, con el doctor Julio Castro, queremos ahondar en un aspecto. Vivimos en un mundo en el que hay altas demandas laborales, familiares, que la dinámica, el ritmo de vida es, wow, a veces avasallante, ¿no? Es acelerado todo y es un desafío constante y para muchos con permanentes obstáculos. Es frenético el estilo de vida que tenemos algunos, no solamente en Venezuela, no estoy hablando del país, pero que también. Y de pronto aparece la palabra estrés. Y en más de una ocasión, sea cual sea el diagnóstico, usted hablará con médicos de distintas especialidades y dice, doctor, ¿y cuál es eso? Estrés. Y no, y eso es estrés. Y el otro, a veces sí será, a veces no lo será en todo caso, pero el estrés gana terreno, está en la mesa del diagnóstico de prácticamente cada familia. Bueno, ¿cuál es el impacto del estrés en nuestro cerebro? El impacto neurológico de padecer de estrés. Ese es el motivo de nuestra conversación el día de hoy. Vida saludable con Román Lozinski. Y con el doctor Mauricio Criboy, médico neurocirujano, profesor de la Cátedra de Neurocirugía de la Universidad Central de Venezuela. Él es neurocirujano del Centro Médico de Caracas. Es además director y en alguna ocasión conversamos con él en el programa porque es el director del Jardín Botánico de la Universidad Central de Venezuela, que ya le preguntaremos también cómo está. Pero hoy, de nuevo, vamos con la parte médica. Doctor Criboy, qué gusto saludarle. Hola Román, buen día, gracias por la invitación. A usted por aceptarlo. Doctor, no sé cuánto realmente tenga que ver el estrés, porque hoy casi que todo parece pasar por el estrés, pero cuando realmente hay un diagnóstico vinculado al estrés, ¿qué termina siendo el estrés a nivel neurológico? ¿Qué impacto tiene el estrés en nuestro cerebro? Bueno, la pregunta es bien compleja, pero primero creo que hay que entender cuando uno habla de estrés, ¿qué significa? Normalmente hay una respuesta fisiológica ante situaciones que generan alarma al organismo. Es una respuesta donde el cerebro capta que hay una situación que hay que una respuesta especial y a través de ciertos centros, el famoso hipotálamo, la hipófisis, le da la orden a una glándula que está sobre el riñón, a la glándula suprarrenal, de producir adrenalina y cortisol y prepararnos para esa respuesta de alarma. Okay. Lo normal es que cuando ese factor externo se resuelve, uno debe bajar a su nivel basal. Y el término estrés es el mantenimiento de ese estado de alarma en el tiempo. Hay que entender que periodos de estrés cortos son importantes para el organismo, son los que te permiten responder y solucionar situaciones. Ese estado de alarma continuo con sustancias como el cortisol y la adrenalina son los que van a tener efectos deleterios sobre el cerebro. Y un ejemplo, el exceso de cortisol te va a alterar distintas vías. Es tan impresionante como puede alterar genes que regulan la inmunidad. Entonces, enfermedades que están en relación con inmunidad o enfermedades autoinmunes se pueden alterar y dentro del cerebro puedes tener enfermedades como la esclerosis múltiple que se puede desregular bajo estrés. Puedes tener, por ejemplo, que te altera la movilización de los glóbulos blancos y vas a hacer que mantengas un estado inflamatorio continuo y sobre el cerebro ese estado inflamatorio va a dañar distintos centros. Pero lo más importante, Román, es que altera la neuroplasticidad, o sea, la capacidad del cerebro de adaptarse a esas nuevas situaciones. Y vas a tener dos centros importantísimos, que son como los órganos target, los órganos diana, donde va a dañar ese cortisol, y uno de ellos es el famoso hipocampo. El famoso hipocampo, que es donde se generan todos los procesos de memoria. Entonces vas a presentar alteraciones de memoria que mantenidos crónicos en el tiempo, hay trabajos donde te pueden hablar que enfermedades degenerativas como el Alzheimer que están involucradas o en otros núcleos del cerebro pueden estar involucrados hasta en enfermedades como Alzheimer o como el Parkinson, si quizás no en su origen, pero sí en aumentar la progresión. Wow, entendiendo la complejidad, el alcance, la profundidad del daño que pudiera generar, cualquiera se debe estar preguntando en este momento, ¿cómo lo controlo? ¿Qué hago con el bendito cortisol que se menciona tanto como el estrés? ¿Qué hay en materia de terapias? ¿Qué hay en materia de medicamentos? ¿Y cuán importante es un cambio en el estilo de vida? Que suele ser la recomendación de cualquier médico, no importa el área. Y hablamos de alimentación y de ejercicio, pero en esos tres aspectos, terapias, medicamentos, estilo de vida, doctor.
Bueno, es que hay que tener hasta cuidado con el uso de medicamentos, porque muchos de esos medicamentos tienen unas consecuencias adictivas. Eh, ese, ese estrés crónico mantenido en el tiempo inicialmente es interesante, te da una respuesta inicial donde Ujú, te puede subir endorfinas, sustancias que te controlan dolor, te pueden subir sustancias como la serotonina para la respuesta aguda, pero mantenidas en el ujú. tiempo vas a tener una depresión de tus neurotransmisores para dolor o para depresión y te puedes empezar a ser dependiente, vas a requerir, puedes entrar en cuadros depresivos o esa pérdida de neuroplasticidad. No tengo capacidad de responder o adaptarme a las nuevas situaciones, entro en desesperanza y entro en depresión. Uf, Entonces, específicamente, ¿qué hacer? Bueno, yo creo que aquí hay factores como la educación nuestra. Hay un problema en la educación nuestra donde ujú. nos enseñan cantidades de cosas, pero no nos enseñan las cosas básicas de la vida. No te enseñan cómo se vive en familia, no te enseñan cómo se cría un hijo, o no te enseñan cómo se controla la ansiedad. Pero entre las cosas, obviamente, las cosas con calma, el tiempo para uno, Ujú. qué te gusta hacer y hacerlo. Eh, el ejercicio físico es importantísimo, pero el ejercicio físico de placer, de disfrute, Exacto. porque muchas veces al ejercicio le metemos tiempo, distancia, Sí, repeticiones, peso, le ponemos números y resulta que lo que estamos agregando son claro, factores de ansiedad claro. al día a día. Determinar qué te gusta hacer y hacerlo, que el día sea de eventos gratificantes y no que nos agregue más ansiedad en el día a día. Doctor Criboy, estamos conversando con el doctor Mauricio Criboy, médico neurocirujano. ¿Hay algún síntoma o algunos síntomas que puedan ser transversales? Es decir, el impacto neurológico producto del estrés, de ese aumento del cortisol en nuestro cerebro, ¿qué podría generar que me sirva a mí de alarma, de atención, de tomar acción sobre lo que me pueda estar pasando? Bueno, y dentro de ese famoso cortisol, hablamos del hipocampo, Ujú, el ujú. hipocampo a su vez controla la amígdala en el lóbulo temporal, que tiene que ver con ciertas respuestas emocionales, ciertas respuestas a la agresividad, control, freno de las emociones, que a su vez controla todo aquello que es el famoso, alguna vez lo vimos, el sistema simpático, Sí, parasimpático, los sistemas sí. autonómicos, los sistemas de regulación. Entonces sí, de repente pueden empezar a tener taquicardia, pueden empezar a tener insomnio, sí, puedo tener trastornos gastrointestinales. Mi capacidad de memoria ya no es igual a antes. No tengo la capacidad de rememorizar, a veces por alteración de la memoria, pero a veces también porque es un trastorno de la atención. Mi cerebro está en ideación, en pensadera de otras cosas, no pone atención y no graba, entonces uno se asusta, wow, estaré entrando en demencia. Mm, Lo más importante, mm, Román, que todos estos factores de efecto del cortisol sobre el cerebro son reversibles si se controla la ansiedad. mm. Entonces, eso es un factor bien interesante. Doctor, en su consulta, quizás me aparte un minuto de esta conversación, pero en su consulta, en la recurrencia de la consulta, ¿cuáles son las enfermedades neurológicas que destacan por estos días? ¿Cuál es el diagnóstico recurrente? Que tenga o no tenga que ver con el estrés, ¿eh? Bueno, no, en general, obviamente como neurocirujano, por un lado, todo lo que son cefaleas, todo lo que son migrañas, cefaleas tensionales, que tienen un factor importantísimo desencadenante, el estrés. Luego tienes todas las patologías de columna, que es bien interesante también, porque en una construcción le da hernia discal al ingeniero, no al obrero. Ujú, ujú. Entonces, hasta esas patologías de ese tipo, el factor de mal manejo de ansiedad están involucradas en su génesis. Qué increíble. Una vida entonces saludable, cambios en el estilo de vida, hacer cosas verdaderamente por placer. Cuando hablaba de placer y cuando le metemos tiempo a nuestras actividades, pensaba claramente en cuando uno, por ejemplo, le comienza a tomar el gusto a correr, pero de pronto se fija una meta, yo voy a correr 10 y ahora voy a correr 15 y entonces resulta que voy a correr media maratón y hasta me inscribí en la maratón de Nueva York y termina uno detestando la idea de pararse a las 5 de la mañana, nada más que a correr y que incluso los fines de semana hay que hacerlos largos, que ni siquiera el fin de semana descanso, y pierde uno el placer y lo sustituye por una obligación. Está como una cosa más en agenda, como una reunión del día a día, ¿no? Exactamente, a Sí. eso me refiero. Si voy a correr, voy a disfrutar por el placer de correr. Si hoy no tengo ganas de correr, no corro. Sí, pero no puede ser un factor adicional
que me agregue ansiedad y obsesividad a las labores del día a día, porque al final también pueden tener consecuencias osteoarticulares sobre tobillos, rodillas, caderas, sobre discos en la columna. Por naif que suene, por ingenuo que parezca, doctor, intentar disfrutar de los placeres de la vida e independientemente de la situación socioeconómica, cualquiera puede encontrar hoy en su día a día una razón para ser feliz, ¿o no? Bueno, absolutamente sí, absolutamente sí. Es que no se requiere grandes cantidades de dinero porque tengo que hacer grandes viajes, sino disfrutar el día a día, disfrutar lo que estoy viendo, disfrutar lo que estoy comiendo, disfrutar del ambiente, disfrutar de una compañía, disfrutar de una música, que esos pequeños momentos uno logre que el cerebro esté recibiendo placer y no ideando y pensando en cosas a futuro y problemas a futuro. Porque hay una frase que me gusta mucho que dice que anticipar angustias no resuelve el problema del futuro, pero me quita la paz del momento. Y es lo que hay que trabajar en eso. Doctor Mauricio Criboy, usted entre tanto congreso, entre tanto estudio, especializaciones, cirugías, con tanto trabajo, ¿encontró su lugar de felicidad en el Jardín Botánico? Bueno, sí, ahí tienes un ejemplo, cómo uno se puede gratificar muchísimo con la naturaleza y como un día que una pequeña semilla que tenía un año esperando estaba plantada y ese día germinó, ese día donde uno le ve la raicita a la semilla que está germinando, puede ser un motivo de placer, de disfrute y de emoción positiva que reduce el estrés. Y yo creo que cada quien puede ubicar cuál es ese factor que le produce placer y lo aleja de la ansiedad. Cuando uno menciona Jardín Botánico, la frase recurrente suele ser: está muy lindo, está muy bien, está muy recuperado. ¿Cómo está el Jardín Botánico? En este momento, así como estuvo destruido, saqueado, abandonado, en este momento, gracias a Dios, está pasando, reitero, un buen momento. Gracias a distintos entes, hay muchos organismos del Estado que se sensibilizaron, hasta se creó una comisión presidencial que colaboró, y hay entes privados como la Asociación Civil Amigos del Jardín Botánico que han estado al frente de colaborar, de mantener la recuperación del jardín. Y están todos invitados, por supuesto. Muchísimas gracias, doctor Criboy, por su tiempo esta mañana, muy gentil. Bueno, no, gracias a ti por la invitación, a la orden. Que esté muy bien. Es el doctor Mauricio Criboy, médico neurocirujano, profesor de la Cátedra de Neurocirugía de la Universidad Central de Venezuela. Él es neurocirujano del Centro Médico de Caracas y es director, como hemos mencionado al final, del Jardín Botánico de la Universidad Central de Venezuela. Son las 8:27 de la mañana. Permítame en publicidad hablarles de Grupo Leti. Si tus hijos están en plena etapa de crecimiento y buscas, lógicamente, darles lo mejor, déjame decirte que existe un suplemento que los ayuda en esta importante etapa. Se llama Alixon, un alimento a base de aceite de hígado de bacalao, fuente natural de vitaminas A y D, necesarias para el desarrollo de los niños. Alixon es ideal para niños en crecimiento y es de Grupo Leti. En Grupo Leti, nuestro compromiso es mayor. Y les quiero hablar de Fotón, del Fotón de 1.8 toneladas, que está disponible, listo para trabajar y con planes de financiamiento para tu negocio. El tamaño compacto del Fotón de 1.8 toneladas facilita la maniobrabilidad de tu camión dentro de las grandes ciudades y puedes instalar plataformas con barandas, cavas conservadoras, ferreteras, otras plataformas también. El Fotón de 1.8 toneladas se adapta a las necesidades de transporte y logística que tu negocio necesita. No importa de qué tamaño sea tu carga, en Fotón la hacen más ligera. Visita @FotónVZLA y pregunta sobre los planes de financiamiento. Y hablemos también de Simple. Piensa, concéntrate, haz un esfuerzo. ¿Dónde lo guardaste? Quiero hablar del Deco, Busca y activa tu Deco, porque al realizar tu primera recarga en los planes Mega, Giga o Tera, vas a recibir el doble de días de programación. Aprovecha la promo y disfruta el doble. Y si no tienes Deco, pues cómpralo en los aliados comerciales. Simple TV, así de simple. Promoción autorizada por la SUNDE, válida del 13 de julio al 5 de octubre de 2023. Ciertas condiciones aplican. Y hablemos también de Mapfre, que es sinónimo de solvencia. Ser una empresa global y tener 80 años de trayectoria en Venezuela es un privilegio. Mapfre tiene una solución para ti, para apoyarte, porque más allá de estar asegurado, es estar tranquilo, respaldado en esos momentos difíciles. Consulta con tu asesor de seguros o visítalos en mapfre.com.ve.
En Mapfre cuidamos lo que te importa. Publicidad autorizada por la Superintendencia de la Actividad Aseguradora. Y cierro hablándoles de Bancaribe. Hoy desde Bancaribe te invitan a actualizarte. Adquiere tu punto de venta con conexión Wi-Fi o GPRS y ten la posibilidad de prestar un mejor servicio utilizando un equipo de última generación. Ingresa a bancaribe.com.be, rellena el formulario de solicitud o acércate a cualquiera de sus oficinas bancarias y asegura tus ventas con Bancaribe. Tu banco donde lo necesitas. Mire, tanta buena música para el programa el día de hoy. Tengo de lo que no he puesto. Tengo tema de R.E.M., Shiny Happy People. Tengo... Una oportunidad para empezar. 2023. Circuito Éxitos. Caracas, Maracay, Puerto La Cruz, Puerto Ordaz. Barquisimeto, El Vigía, Mérida, Táchira, Margarita, Maracaibo, Maturín. Circuito Éxitos. Encontremos más motivos para compartir. Sonidos. En primera fila.